¿Te consideras una persona físicamente atractiva? Y además de eso, una persona trabajadora, creativa, recursiva, de buena familia, a veces un poco vengativa y también incrédula. Si es así, no te puedes perder el perfil de Sara. En ese entonces se llamaba Sarai. Les voy a contar lo primero que se menciona en la Biblia acerca de ella. Ella era esposa de Abraham y la primera cualidad o característica que se menciona es que ella era una mujer estéril. Imagino que para ese entonces esa condición era una condición bastante difícil de sobrellevar, porque si para hoy día es difícil, imagino que para ese entonces aún peor. Y en la Biblia se menciona porque es un hecho muy importante, por lo que luego va a suceder, este, pero no quiero restarle la importancia que esta característica o esta condición de Sara podía ser para ella en ese momento. Y yo quiero enfocarme en las características de ella, pero es un poco difícil puesto que en la Biblia se mencionan los dos juntos, Abraham y Sara. Entonces vamos a tratar de sustraer esas pequeñas cualidades. Y una de las cosas que se me viene a la cabeza es cuando Dios le decía a Abraham que iba a ser de él una gran nación y que la tierra que le estaba dando iba a ser para sus descendientes. O sea, no me puedo imaginar qué pasaba en su cabeza y si él le contaba a Sara qué pensaban los dos. O sea, y se dice además, una característica también de ella es que ella y su esposo tenían muchos bienes. Los dos tenían una posición socioeconómica bastante alta. Y adicional que se habían pasado de casa varias ocasiones. Importante que Dios les había dicho, váyanse para acá, hagan esto, hagan el otro. Y ella obedeció junto con su esposo, ella siempre obedeció, fue una mujer que enfrentó las situaciones de la vida, bueno, hasta lo que hemos leído hasta ahorita, enfrentó las situaciones de la vida como apechugando, ¿verdad? Esto es lo que Dios nos está mandando a hacer y esto es lo que vamos a hacer. Entonces, creo que es una buena cualidad de ella. Pasa algo muy interesante en la vida de ellos dos, una historia bastante curiosa. Hay una hambruna en el país donde viven y se tienen que ir a otro lugar. Cuando, antes de que se vayan, Abraham le cae el 5 y dice, uy, mi esposa es guapísima. Si yo voy ahí, muy probablemente me van a matar a mí para dejarse a mi esposa. Entonces le dice a Sara, bueno, acá pongámonos de acuerdo. Digamos que usted es mi hermana. Cosa que era una mentira a medias, porque una práctica común, que muy rara, pero común, era que se casaran entre familia. Y Sara sí, efectivamente, era hija del papá de Abraham, compartían el mismo papá, pero no la mamá. Bueno, pero ese es otro enredo. Pero la cosa es que sí, ella era media hermana, pero él quiere decir que ella es hermana y no esposa, ¿verdad? Entonces, bueno, es una mentirita que llamaríamos hoy mentirita blanca, pero al fin y al cabo tiene un efecto muy grande, porque cuando ella llega al lugar, se dice que ella sobresale entre todas las mujeres, porque era una mujer espectacularmente bella. Sobresale, dice que la gente la alababa, le dan hasta regalos a Abraham y a ella inmediatamente la agarran y la llevan a la casa del faraón, como que usted lo llevan a la casa del presidente porque usted es una mujer espectacular. Bueno, la llevan a la casa del faraón y Dios la salva a ella, porque me imagino que el faraón no quería solamente tomar café con ella, ¿verdad? Dios la salva y le cae a él una plaga, él se da cuenta entonces que ella no era la hermana de Abraham, sino la esposa y la devuelve a ella, hasta los regalos le dijeron a Abraham, váyase de aquí, de todo, ¿verdad? Este, lo curioso es que esta historia pasa dos veces, en diferentes circunstancias, en otro tiempo, pero pasa lo mismo, ocultan el matrimonio por la belleza de Sara y por el miedo de Abraham de decir que ella era la esposa. Y en las dos ocasiones Dios salva a Sara. Entonces, vemos siempre que ella ve y experimenta la mano de Dios en su vida y es algo súper chiva de saber. Eh, Luego de esta historia tan curiosa, se me vuelve a repetir que ellos eran demasiado adinerados, o sea, Sarai prácticamente podía darse cualquier lujo. Eh,
Y después de esperar algún tiempo las promesas de Dios, esta es una parte a la que quería llegar, después de que llegan, digamos, después de esperar algún tiempo estas promesas de Dios, y todas sabemos cuán difícil es esperar, empezamos a buscar cómo llegar a la meta, cosa que está bien, o sea, tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar y trabajar más duro y ver cómo logramos nuestra meta. Me imagino que ella empezó a tener sus ideas de tomarse algún remedio, contar la ovulación y cuánta cosa en ese momento existía, tal vez ella la hacía, cosa que está bien. Este, pero también nos volvemos recursivas con algunas ideas que se convierten en ideotas y debemos saber cuándo tenemos que descansar en Dios. A Sarai se le ocurre una de estas ideotas, que es que le dice a Abraham que tenga un hijo con su sierva. Y yo acá quiero leer este versículo porque me da mucha tristeza, porque es como Dios me hizo así, y es aceptar algo de su cuerpo que no estaba satisfecha. ¿Y a quién reclamarle? Solamente a Dios, porque Dios fue el creador. Dice el versículo 2 del capítulo 16. Le dice Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Me da mucha tristeza porque a veces no aceptamos nuestro cuerpo y se nos ocurren unas ideas que capaz atenten contra la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y en este versículo se menciona 2 veces rogar. Ella le ruega a Abraham que lo haga. Y cuando usted ruega es que llega a un punto de desesperación, que no haya la salida, que siente que ha hecho todo, que topó con pared. Y después de al menos 10 años, que era lo que tenían de vivir ahí, a ella es cuando se le ocurre tremenda idea. Pero imagínense 10 años de estar esperando la promesa de Dios. O sea, es muy de humanos llegar al punto de la desesperación. Y esto tuvo consecuencias grandes, porque cuando Agar, que es la sierva, ya queda embarazada, empiezan a haber conflictos entre Sara y Agar, ¿verdad? Que tal vez que una porque ya se sentía muy, y la otra se sentía menos, o qué sé yo. Y Sarai no responde como la Santa Paloma tampoco, porque empieza a afligir y afligir y afligir a Agar, hasta el punto que Agar sale corriendo, huye y se va. Bueno, luego regresa, pero la hizo huir de tanto que la tenía bajo el zapato. Y bueno, ya ella regresa, vuelve a la casa, tiene el hijo y todo, y pasan 13 años. Y no sé si ustedes piensan igual que yo, pero qué difícil. Porque imagínense cuando después de 13 años, de que ya tiene el chiquito, 10 años que tenían ya de vivir ahí, que no le venía, cuando le venía a ella la menstruación, ¿qué sentía? Si llevaba las cuentas de cuándo estaba ovulando o no. Me imagino que tomaba todos los remedios que le decían. Si había doctores, tal vez iban de los doctores. ¿Cuánta plata gastó? Bueno, ellos tenían plata, pero ¿cuánta plata gastó? Tal vez. Y lo peor, cuando pasó por la menopausia. Y seguro ahí, cuando pasó por la menopausia, se agotó toda esperanza que ella tenía. Es muy triste. Hasta este punto es muy triste. Quiero hacer referencia que ella, toda esta historia que les he contado, ella se llamaba Sarai. Y Sarai viene de la raíz Sar, que significa jefe, cabeza, autoridad. O sea, ella era una mujer dominante, era líder, ella era una persona con liderazgo. Y Dios le cambia el nombre a Sara, que todavía mantiene su raíz, porque ella todavía es autoritaria, y jefe, dominante. Sin embargo, le agrega Dios que es dama, señora, mujer noble, o sea, hija de un rey. Y es algo que nosotros todos debemos adoptar en nuestro nombre. O sea, podemos tener cualquier tipo de característica de nuestra vida o cualidad que Dios nos dio, pero no se nos puede olvidar que somos hijas del rey. Nada más quería resaltar esa parte.
Después de esto, bueno, todavía ella no queda nada embarazada ni nada. Y vienen tres hombres a la casa de Abraham y vuelven a reiterar a Sara, usted va a tener un hijo. Imagínese, después de esperar tanto y después ya que le vino la menopausia, ella se rió. Y tal vez por incredulidad, como me estoy riendo yo ahorita, o por inseguridad, o por susto, o por lo que sea. Y Abraham también se había reído, como un capítulo antes, él también se rió cuando le dijeron eso. Porque tal vez también él dudó, ¿cómo es que vamos ya a tener un hijo? Lo vacilón es que a ella la confrontan y le dicen, ¿por qué usted se rió? Y ella dice, ay no, yo no me reí. Y ellos dicen, sí, usted se rió. Y voy a leer un versículo, bueno, una partecita de un versículo del capítulo 18, el versículo 14. Cuando ellos le dicen a ella, antes de que le digan por qué se rió, ellos le preguntan a Abraham por qué se rió Sara. Y dice, hay una pregunta que le hacen a Abraham, pero Dios no la hace a todos nosotros. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y ahí, ¿verdad? Ahí ya nos quedamos callados. Luego ocurre el milagro. Después de esto, un año después, ocurre el milagro. En el capítulo 21, el versículo 1 es el más espectacular porque dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y en el 21:6, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. O sea, ya ahora ahí se estaba riendo no por incredulidad, sino porque Dios le había contestado tantos años de oración y tanta cosa que había esperado y pasado, y Dios le había consolado el corazón. Después de esto empiezan otra vez los conflictos entre Sara y Agar. Por lo menos se mencionan hasta ahí nuevamente. Quién sabe si durante los 14 años de Ismael, así se llama el hijo de Agar y de Abraham, quién sabe si durante esos años tuvieron más conflictos, pero hasta ahí se menciona en la Biblia otra vez que tuvieron problemas. Pero la gota que derramó el vaso es que Ismael se burla del hijo de Sara. Y ahí fue el acabose. Ella tomó la decisión y le dijo a Abraham, no la quiero más acá. O sea, fue ya el punto y final a la historia. No se dice que si ella se preocupó por él, por el chiquito, por nada, no se menciona absolutamente nada. Sí se dice que Abraham sí le dio a Agar agua y pan para el camino y todo, y que él consultó con Dios acerca de eso, pero de Sara no se menciona nada, nada más que ella pues tomó la decisión, le dijo a Abraham, la quiero fuera y punto. Entonces, bueno, Sara ya vivió luego con solamente Abraham y con su hijo Isaac. Sara murió a los 127 años. Estuvo con su hijo 40 años. Lo bonito es que murió creyendo que era fiel quien había prometido, como dice Romanos 11:11, y murió viendo cumplir su promesa y disfrutarla por mucho tiempo. Y si usted está esperando igual que Sara y tiene de vez en cuando sub y bajas de emociones, le voy a leer nuevamente el versículo para cerrar este mini estudio del perfil de Sara, que dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Respondámonos esto en el corazón y espero que la vida de este mujerón sea para crecimiento de todas nosotras y pongamos en práctica lo bueno que hizo ella y no lo malo. Nos vemos.